Y listo, vamos a iniciar ya con la última sesión. Bienvenidos quienes están en vivo y en retransmisión. Los que están en vivo y no puedan terminar de ver la clase, a las 9 de la noche es la retransmisión para que se conecten. Recuerden que ahí en el chat del grupo les estoy enviando el enlace y también la información para quienes vayan a adquirir la constancia. Ya se les ha estado enviando las formas de pago y el procedimiento que tienen que seguir para obtenerla. Quienes vayan a obtener la constancia, recuerden que van a obtener también todo el material del taller, que son las grabaciones, la presentación y material adicional. ¿Sale? Entonces, maestra Blanca, bienvenida. Esperemos que todo salga bien. Ahorita, bueno, creo que la mayoría de los que son de México, no sé si en otros países, pero sí ha estado bastante complicado los tiempos, con las tormentas. Yo aquí, de hecho, también apenas, no tiene mucho, se me fue la luz, lo bueno que no estaba en taller. Esperemos que ahorita ni a usted ni a mí nos pase nada. Si pasa algo, solo tengan paciencia. La verdad, de hecho, nosotros estamos en estados diferentes y sin embargo, pareciera que todo México está en tormenta. De hecho. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de este taller. Vamos a empezar a compartir, vamos a checar si se puede compartir. Mm, que no me deja compartir desde aquí, Ceci. Entonces, no sé si me quisieras apoyar con la presentación o todavía no se puede. Sí, maestra, espéreme, que se descargue. Sí. Ay, creo que lo descargué 2 veces. Mm, Mm, ok, vamos a empezar. Sí, porque usted se conectó en su celular, ¿verdad? Es bastante, sí, sí, es ajá, complicado. pero, ajá. ¿Ya lo logran visualizar? Ok, Sí, muchas gracias. sí, mal parece ya. Ok, bueno, entonces ahorita Estoy, Ceci. ajá, Ajá. creo que estoy en el principio. Sí, nos localizamos en la del temario, por favor, Ceci. En la 2. Creo que. Ajá, nada más para tener un poquito de contexto en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, o lo que hoy corresponde, pues obviamente, a las estrategias. ¿Sale? Hoy vamos a abordar precisamente cuáles son esas estrategias o qué podemos hacer para desarrollar habilidades socioemocionales en nuestras niñas, en nuestros niños y pues también tocando un poquito de en la etapa adolescente. Les mencionaba el día de ayer que íbamos a estar abordando como diferentes etapas, diferentes áreas del desarrollo. Básicamente las estrategias que les mencioné o que les voy a mencionar el día de hoy, las vamos a ir adaptando tanto para edades de preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Más o menos. Básicamente vamos a dar esa explicación de cómo poderlas ir adaptando para que tengamos un panorama un poquito más amplio desde cualquiera de las áreas que nos estemos desempeñando. ¿Sale? Pues vamos a dar también algunas recomendaciones de cómo podemos abordarlo, de que si somos, pues, obviamente profesionales de la salud, psicólogas, psicólogos, maestros, maestras y obviamente, pues, padres de familia, porque sabemos que también muchos padres de familia, pues, se conectan y, pues, están ahí con esa intención de querer adquirir herramientas, ¿no? Ahorita, Ceci, si me haces favor, nos vamos a localizar ya en las últimas, donde dice baja tolerancia a la frustración, para poder recapitular un poquito el tema de ayer. Ahí está bien, Ceci, en la que dice baja tolerancia a la frustración. Ok. Bueno, retomando el tema de ayer, bueno, ya ven que les había comentado que
Unas de las más importantes, o digámoslo así, de las habilidades socioemocionales, tiene mucho que ver con hacer frente a la baja tolerancia a la frustración. Entonces, el día de ayer platicábamos un poquito de este tema, pero quise como profundizar un poquito más para que lo pudieran comprender. Entonces, vamos a decir que las personas con baja tolerancia a la frustración, por lo general, buscan evitarle las contrariedades o las incomodidades que se puedan presentar. Platicábamos ayer un poquito de la parte de de la poquita paciencia que tenemos al esperar o de las recompensas inmediatas que llegamos a buscar. Entonces, la baja tolerancia a la frustración tiene que ver con esto. Cuando nosotros tenemos, o en esta etapa adolescente, por ejemplo, todavía no estamos bien desarrollados a nivel cerebral, todavía nuestras áreas cerebrales encargadas de estas funciones superiores, por ejemplo, y pues obviamente del aprendizaje de estas funciones o habilidades socioemocionales todavía no se da de una manera tan óptima, ¿no? Entonces decimos que en esta etapa pues carecemos de esta habilidad y sobre todo no quiere decir que todos los adultos o que nuestra etapa adulta lo manejemos al 100%, sino que hay muchos adultos que en algún momento de nuestra vida, pues, o en diferentes ocasiones o en ocasiones específicas, llegamos a tener baja tolerancia a la frustración, ¿sale? Y es más que nada en cómo nosotros nos vivimos, cómo nos visualizamos o cómo nos mantenemos, más bien al estar frente a una situación desconocida. Vamos a decirlo así, que ya tenemos cierto plan, ya tenemos cierto objetivo y que tenemos una idea ya visualizada de cómo vamos a reaccionar, de qué vamos a hacer respecto a ese plan que ya tenemos. Pero por alguna situación obviamente inesperada, pues como que los planes cambian o la situación se altera. Entonces ahí es donde hay ese choque entre lo que yo quería tener o lo que yo quería hacer y lo que realmente puedo, porque las circunstancias no me lo permiten. Entonces aquí la lámina explica o les puse precisamente que cuando tenemos un choque así, caemos en esta parte de lo que sería la frustración. ¿Sale? Entonces podemos decir que cuando no podemos conseguir los objetivos que se plantean de una forma inmediata o como lo habíamos visualizado en algún principio, pero a su vez causa que en un futuro nosotros vamos a imaginarnos que si nosotros ya tenemos como ese plan, ¿no? Como esa idea de lo que queremos lograr en un periodo de tiempo establecido, en una etapa de la vida específica, por decir a los 25 años, ya voy a tener como mi casa, ¿no? Pero vamos a suponer que llegamos a los 25 años y que pues obviamente todavía no tenemos una casa propia por diferentes situaciones, ¿no? Ya sea que porque pues apenas estamos en busca de un trabajo, porque ya tenemos un trabajo y no nos permite, por así decirlo, tener ya esa independencia o esa casa. Entonces, nosotros caemos como en esa parte de la frustración porque es como la idea que nosotros ya teníamos precisamente de que nosotros ya nos visualizábamos disfrutando incluso de esa casa y que las circunstancias no se han podido acomodar, ¿no? Entonces nosotros caemos en un estado de frustración. Pero aquí lo importante sería que nosotros aprendamos a reaccionar o a hacer frente a esa situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Que a lo mejor no va a decirse o no quiere decir que nunca vamos a tener una casa o que nunca vamos a llegar a esta meta, pero podemos ajustarlo, ¿no? Podemos decir, bueno, esto es lo que gano, qué planes de ahorro tengo, qué alternativas tengo, en cuánto tiempo, ¿no? En cuánto tiempo tengo que ajustarme, ¿no? A lo mejor no está ahorita mis 25, pero tengo que empezar a checar opciones, ¿no? Y entonces esa capacidad que nosotros tenemos para ser un poquito más flexibles o para ir transitando esa etapa de frustración, es lo que nosotros necesitamos o es la habilidad que nosotros necesitamos desarrollar. Una habilidad que nos permita hacer frente a la baja tolerancia a la frustración o que nuestra baja tolerancia a la frustración en realidad de ser baja sea un poquito más alta, ¿no? Que nosotros tengamos más herramientas para hacer frente a ese tipo de situaciones. De lo contrario, si nosotros estamos acostumbrados obviamente a tener recompensas inmediatas, a no saber esperar, vamos a crecer con la idea
y vamos a tener como que la evidencia de que siempre vamos a tener las cosas o los resultados de manera inmediata. Entonces nos va a formar una creencia que va a aumentar esa baja tolerancia a la frustración cuando por alguna situación no se pueda lograr lo que hasta el momento se venía logrando. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros no tenemos esa, digamos así como esa incomodidad de hacer frente a un problema, nuestra cognición no nos va a permitir crear herramientas, no nos va a permitir crear alternativas. Entonces, nuestra cognición va a estar estática, va a estar como en nuestra zona de confort, lo que conocemos como nuestra zona de confort, y no vamos a poder evolucionar. Entonces, esto pasa también con los niños. Desde que somos pequeñitos o desde etapa, por ejemplo, de preescolar, primaria, sabemos que el comportamiento de los niños se caracteriza por esta recompensa inmediata, por querer las cosas en el momento indicado y por eso surgen las rabietas, que son prácticamente parte del desarrollo de los niños. Y es por eso que hay mucha información acerca de esto. No me quiero salir tanto del tema con lo relacionado a las de las rabietas, pero es precisamente eso. Nuestros niños tienen esta baja tolerancia a la frustración, obviamente por su etapa del desarrollo, y entonces por eso surgen las rabietas, porque está este choque emocional entre lo que ellos querían y en lo que las posibilidades no lo permiten, obviamente. Que si ellos quieren un juguete, pero ayer también les compró un juguete y hoy volvemos a ir a la feria, por ejemplo, y quieren otro juguete, pues sabemos que los papás no tenemos en muchas ocasiones la posibilidad de comprar juguetes todos los días o que además no sería como algo sano en la parte del desarrollo, porque también nuestros niños tienen que aprender a tolerar esa incomodidad. Entonces, si nosotros quisiéramos ahorrar esa incomodidad que tienen nuestros pequeños, pues sería como de, bueno, no quiero que llore, no quiero que pase por ese momento incómodo o ese cúmulo de emociones, entonces hago todo lo contrario para, bueno, hago todo lo posible, perdón, para evitar que mi niño sufra o que mi niño llore. Y es lo mismo que ocasionamos como cuando nuestros pequeñitos nos demandan el teléfono o cualquier otra situación y nosotros cedemos a darlo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es reforzar la conducta y volver a mandar ese mensaje de que es posible o que para nuestros niños sea posible tener esas recompensas inmediatas. Entonces, lo mismo pasa cuando somos adultos. Si nosotros tenemos una historia de aprendizaje así, pues vamos a ir con la idea, vamos a ir creciendo y vamos a ir con esta idea de que todo lo que nosotros nos imaginemos tal y como nos lo imaginamos va a ser posible y no vamos a tener esas herramientas o el mundo se nos va a cerrar o se nos va a venir encima cuando algo no salga de acuerdo a como lo habíamos planeado o cuando se nos presente una situación pues obviamente inesperada. Entonces eso es como nosotros lo podemos ir abordando desde que somos, bueno, desde que tenemos edades tempranas, ¿vale? Entonces, cuando ocurre una disputa entre lo que quiero lograr y los eventos que no se esperaban, exactamente como la parte de la situación, de un elemento situacional, obviamente de algo que no podemos controlar, es cuando se produce un cúmulo de emociones, que era lo que les decía, que luchan por hacer lo posible por seguir el plan o por no pasar por esta incomodidad y todo eso. Es por eso que también nuestros adolescentes, pues claro que tienen muy bajita la tolerancia a la frustración, porque es parte de su desarrollo, pero el hecho de que no cuenten con esas herramientas al 100% no quiere decir que no estén preparados para irse acercando o para ir tolerando ese tipo de situaciones. La única diferencia sería que nuestros adolescentes estén acompañados, que nosotros como adultos, como tutores, como psicólogos, como profesores, como papás podamos ayudarles a manejar y a transitar esas etapas de baja tolerancia a la frustración y poderles darles ideas o esa retroalimentación, que es una de las recomendaciones que hoy les quiero compartir. Entonces, aquí decimos que lo que se refiere a frustración, según Palacios, es que se enfrenta el deseo de un hecho y la imposibilidad de hacerlo. Es como esa parte de los sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, tengo muchas ganas, como les decía, ya me visualicé en mi casa, ya me visualizaba de manera independiente, y por otro lado, me encuentro con la terrible realidad de que, pues, a mis 25 años, obviamente, pues no voy a tener al 100% la solvencia para tener una casa, ¿no? Entonces es como esta parte de la frustración, pero entender que hay muchos elementos situacionales que obviamente no tienen que ver conmigo, con mi desempeño, con
muchas cosas que a veces atribuimos a nuestra persona, que ahorita lo vamos a ver con la parte de autoestima, y son más que nada situaciones en las que tiene que ver con la cultura, con la parte global, y que muchas personas de mi edad, por ejemplo, o que comparten lo mismo que yo y las mismas ideas, pues estamos en el mismo punto, ¿no? Que a lo mejor yo no soy la única que quisiera una casa, pero que todos estamos como en el mismo punto o que incluso las circunstancias son distintas. Entonces, cuando logramos hacer ese análisis es porque tenemos la capacidad de reflexionar, de de tener esta parte de introspección, que era lo que platicábamos ayer, que es la parte de habilidades intrapersonales, perdón, y cuando podemos hacer frente a una situación, ¿sale? Entonces eso es como que la maravilla de poder desarrollar esta parte o estas habilidades socioemocionales que tienen que ver con la parte interna, con el desarrollo personal, para poder adaptarme al medio, ¿no? Que ya tendría que ver con la parte de la relación entre las personas o lo interpersonal. ¿Sale? Entonces, si me haces favor, Ceci, de ir avanzando un poquito hacia abajo, bueno, la siguiente página. Ok, vamos a hablar un poquito de la resiliencia, que también es una de los aspectos más importantes y básicamente les puse aquí el concepto, ¿no? Hace referencia a la capacidad de adaptarse y superar la adversidad. Aquí les puse, bueno, el concepto de resiliencia parte de la física y es como esta parte de como una liga que se estira y vuelve pues a su estado actual, ¿no? Más que nada, como que nosotros estiramos una liga y pues la dejamos y pues vuelve a su forma, ¿no? Entonces por eso les pongo esta parte de rebotar, ¿no? Vamos a imaginarnos que nosotros somos una pelotita y que tenemos esa capacidad como de rebotar. Entonces vamos a imaginar que cuando estamos frente a una adversidad, pues es como que nosotros vamos a rebotar y vamos a caer como por nuestro propio peso, vamos a caer como de pie, ¿no? Como en la misma dirección, digámoslo así, como la liga que se estira y al final regresa y pues volvemos como a nuestra forma inicial, ¿no? Entonces lo vamos a ver desde ahí. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación obviamente inesperada, una situación demasiado dolorosa que no está en nuestras manos, como alguna enfermedad, como la pérdida de un familiar, como cualquier otra crisis que tenga que ver con precisamente un reajuste, un cambio de vida, pues nosotros hacemos frente o experimentamos muchas emociones, muchos sentimientos de frustración, que era lo que les mencionaba hace rato, y también elaboramos un duelo, ¿no? Tiene mucho que ver con el duelo, con la pérdida. Y entonces al transitar todo esto o al pasar todas estas etapas, digámoslo así, al final o el resultado sería pues esta parte de alcanzar la resiliencia, ¿no? De ir generando pues ese aprendizaje o más que nada de ir transitando, ¿no? Podemos decir que la resiliencia no todos la tenemos y no en todas las etapas de la vida la tenemos. Por ejemplo, se podría decir que conforme vamos avanzando y conforme vamos teniendo una historia de aprendizaje más completa, que ya hemos pasado por situaciones similares, es como vamos aprendiendo precisamente y vamos desarrollando esta parte de la resiliencia. Por el contrario, si nosotros negamos el hecho, si nosotros nos quedamos como estancados en que no es cierto y no avanzamos en una etapa de duelo, por así decirlo, entonces no vamos a llegar a la resiliencia. Y imagínense que vayamos como tapando una situación y luego otra y luego otra, va a llegar un punto en el que de manera pues inevitable va a haber un colapso, ¿no? Porque también puede haber muchas personas que ya están en una etapa pues adulta, pero que carecen de resiliencia, porque la resiliencia tiene más que nada total relación con esta parte de hacer frente a la situación, de no olvidarla, de no taparla, por así decirlo, con un curita, sino más bien de dejarla que aflore, de dejarla que sane. Entonces, si nosotros vamos tapando o poniendo muchos curitas, por así decirlo, pues va a llegar un punto en el que vamos a colapsar, ¿no? Y es ahí donde vamos a tener esa necesidad de atravesar, de sanar esos procesos para poder construir resiliencia, ¿no? Entonces, aquí les puse también una frase muy importante.
el hecho de ser resiliente no significa que la persona no experimente dificultades dolorosas o incómodas, sino más bien que nosotros podamos transitarlas, que podamos hacer frente y que decidamos pues atravesarlas prácticamente. Entonces, no lo que nosotros tenemos, o más bien el hecho de fomentar o de desarrollar resiliencia es básicamente desarrollar conductas, desarrollar pensamientos y acciones. El día de ayer platicábamos de que las emociones tienen mucho que ver con nuestra estructura del pensamiento, con nuestras creencias. Entonces, al momento de que nosotros vamos generando aprendizajes y que nosotros vamos teniendo resiliencia, obviamente, pues tiene mucho que ver con esta estructura del pensamiento o con hacer cambios o ajustes en nuestro pensamiento. ¿Sale? Entonces tiene mucho que ver con esto, con cómo yo voy a transitar una etapa o un proceso doloroso o un proceso que no estaba en mis manos y que pues por algunas situaciones que estoy pasando por esto, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la resiliencia y está totalmente relacionado con la parte de las habilidades que tienen que ver con lo intrapersonal, ¿sale? Con la parte que tiene que ver conmigo, con mi persona, con mi inteligencia obviamente intrapersonal, para que en algún punto la manera en la que yo me relaciono con los demás sea de una forma más adecuada y más adaptativa, porque ustedes saben que cuando no tenemos resiliencia, no nos podemos adaptar al medio o a la situación, pues claro que todas nuestras áreas específicas o nuestras áreas, que ahorita vamos a ver cuáles son, se van a ver afectadas, ¿sale? Entonces vamos a avanzar con la siguiente lámina, por favor, Ceci. Ok, aquí también les quiero retomar esta parte del desarrollo de autoestima, más que nada como una parte que también es importante fortalecer, que sería como se entiende la autoestima como la capacidad que tiene una persona para valorarse, amarse, aceptarse a sí mismo. Entonces, esto totalmente tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales de la parte, pues, intrapersonal, porque tiene que ver con el construir precisamente el valor que le voy a dar a mi persona o el valor que me voy a dar a mí. Y tiene que ver o está totalmente relacionado con el autoconcepto, ¿sale? Con lo que yo veo en mí, o sea, con lo que yo creo que soy o con el, precisamente la idea o el concepto que tengo de mí porque yo puedo saber o puedo tener total seguridad de que soy inteligente, de que soy capaz de muchas cosas, pero ¿qué pasa si no lo valoro? ¿Qué pasa si al final no le doy el valor requerido? Pues eso quiere decir que mi autoestima de alguna forma está fracturada, está dañada y tengo que construirla. Ahora, ¿por qué decimos que la autoestima se construye, que la resiliencia se construye y que obviamente la tolerancia a la frustración también se construye? Y que de la forma en que se construyen, obviamente, que se aprenden, que se desarrollan, pues están íntimamente relacionadas o son parte de las habilidades socioemocionales, ¿sale? Porque no podemos decir que nacemos con un grado de autoestima, sino que, o sea, no hay algo ideal o algo específico, sino que más que nada es como una parte de estándares que nos van a ir ayudando como a ver como una forma descriptiva, cómo podemos identificar que tenemos una autoestima adecuada o que no. Y eso solamente lo vamos a saber como en esta forma de cuestionamientos, de hacernos preguntas y como de cuestionarios que tengan que ver obviamente con las personas que están a nuestro alrededor. Ahorita para que vayamos finalizando la sesión, también les voy a platicar un poquito de cómo podemos fortalecer estas, estas áreas, ¿no? Entonces, vamos a decir que el autoestima también, también se va desarrollando, es un proceso. Y aquí lo importante es que nos tenemos que ir aceptando que es un proceso, que no vamos a forzar nada, que no vamos a obligarnos, obviamente, a querernos o a aceptarnos. Es totalmente un proceso. Y no hay que sentir tampoco culpa, porque a veces sí hay mucha culpa, a veces nuestros adolescentes, por ejemplo, tienen mucha culpa de no aceptarse,
y realmente pues es un proceso, ¿no? A lo mejor al inicio de un proceso terapéutico pues no vamos a forzarlos a que se acepten, pero es algo que se va a ir construyendo y que tiene mucho que ver con las creencias que tienen al respecto. Entonces, al final es como fortalecer este proceso cognitivo y estas ideas que tenemos respecto a nuestra persona, ¿sale? Entonces, el autoestima o el desarrollo de de cómo yo o qué valor le voy a dar. Recuerden que hablábamos de eso, ¿no? Del valor, ¿no? De la importancia que yo le doy, tiene mucho que ver con mi proceso intrapersonal, ¿sale? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva o la siguiente lámina. Ok, ahí ya les puse la parte del autocuidado, ¿sale? Tipos de autocuidado. Esta parte se relaciona totalmente con lo que veníamos hablando de la baja tolerancia a la frustración, la parte de la resiliencia y la autoestima, pero un poquito más específico es con el autoestima. Para que nosotros podamos, o algo, una estrategia que podemos hacer para fortalecer autoestima o para trabajar en nuestro desarrollo personal, digámoslo así, y fortalecer nuestras habilidades eh, intrapersonales, que era lo que hablábamos el día de ayer, es eso, es fortalecer nuestro autocuidado, nuestra persona, darle como el valor, la importancia y el cuidado a lo que soy yo. Entonces, en los tipos de autocuidado tenemos cuatro. Obviamente el físico, lo que tiene que ver con mi salud física, como es una buena alimentación, las horas de sueño, obviamente, el descanso, hacer deporte y hacer obviamente actividad física. Esa parte pues queda un poquito más clara y es algo que tenemos que cuidar, porque ustedes saben que en algún momento pues es como que damos más importancia en algunas ocasiones a otras áreas como el trabajo, como algunas otras áreas y como que vamos descuidando otras que también son importantes. Entonces aquí lo fundamental es entender que tenemos que fortalecer cada una de esas áreas y que debemos de lograr el equilibrio, ¿sale? Porque si alguna de estas áreas está como un poquito más descuidada, pues lo único que vamos a lograr es que pues haya un decaimiento en las otras áreas en algún futuro, ¿sale? Entonces la parte física es algo que tenemos que estar monitoreando, que tenemos que estar cuidando, porque pues lo físico pues también tiene que ver con el desarrollo de las otras áreas. La siguiente área pues es la parte emocional, ¿sale? Y es básicamente esta parte de ser compasivo con nosotros mismos, esta parte de comenzar a reflexionar. Aquí en esta parte del autocuidado, en el tema emocional, podemos retomar esta parte del diario emocional. El diario emocional nos va a ayudar a ser más conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de aquellas situaciones que causaron un impacto en nosotros y lo vamos a ir como relatando y como expresando. En muchas ocasiones no se nos es tan cómodo como expresarlo con otras personas por este choque de ideas o porque no sabemos cómo van a reaccionar las otras personas. Pero a manera de autoconocimiento, precisamente, y de desarrollar esta área socioemocional de autoconocimiento, de autocrítica, de reflexión, es de gran ayuda llevar un diario emocional. Entonces, básicamente el diario emocional se puede hacer de muchas formas como nos funcione y lo podemos adaptar también a cualquier edad. Por ejemplo, con los niños pequeñitos podemos empezar con dibujos cuando todavía no saben escribir o cuando todavía, pues obviamente como estamos en edades tempranas como de preescolar o primaria, pues no les va a gustar mucho los dibujos. Incluso, digo, perdón, la escritura, incluso los adolescentes, pues hay unos que se expresan un poquito mejor con dibujos, con frases, con especie como de obra de arte y de creaciones, por ejemplo, un poco más gráficas, y también así lo podemos manejar. Les podemos ir pidiendo que representen su emoción, que representen determinadas situaciones. Lo importante es plasmar de cualquier manera el estado emocional en el que estamos atrapados o el estado emocional en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces creo que esa es una de las herramientas en las que podemos empezar a tener un autocuidado en el área emocional.
¿sale? Y ya en algún punto poder expresar nuestras necesidades, nuestros deseos con otras personas para darle valor e importancia precisamente a aquello que tenemos, ¿no? O aquello que buscamos o aquella necesidad que estamos demandando, ¿no? Esta parte de la autocompasión, es decir, tenernos paciencia, no ser tan rígidos con nosotros mismos, tomarnos descansos, eh, tiene mucho que ver también con el cuidado emocional, ¿no? Esta parte de contaminarnos con críticas, con quejas, con demasiados problemas de otras personas o incluso con estar escuchando críticas constantes al respecto, tanto de nosotros mismos como de otras personas. Todo eso tiene que ver con nuestro cuidado emocional y pues obviamente la resiliencia, que es un tema que ya les expliqué hace ratito. Ahora vamos a pasar a la parte social, que tiene que ver también con el desarrollo interpersonal o con las interacciones o los lazos que yo tengo con otras personas y cómo me voy a desenvolver. Entonces, una parte de autocuidado o de establecer estos lazos es esta parte de saber pedir ayuda, ¿sale? De saber establecer precisamente estas redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo son fundamentales en cualquier etapa de nuestro desarrollo. Cuando somos niños, obviamente es esta necesidad de ser acompañado, de ser, ¿por qué no pues sí, de ser sostenido, más que nada, por nuestras figuras de referencia, por nuestras figuras de apego, de saber que estamos protegidos y que contamos con alguien. Obviamente, cuando estamos en una etapa adolescente, nuestras redes de apoyo, pues, van a seguir siendo nuestros papás, pero en algunas ocasiones van a ser o van a tener un poquito más de peso los amigos. Sin embargo, va a haber amigos un poquito más conscientes que siempre van a estar ahí, van a haber amigos que no tanto, porque lo característico de esa etapa es precisamente creer que ya tienen que ser totalmente independientes y que no pueden pedir ayuda. Entonces, o les es más difícil pedir ayuda porque no saben cómo hacerlo, pero eso no quiere decir que no la necesiten. Entonces, nuestro trabajo como personal que va a acompañar a esta etapa sería como dar ese acompañamiento para que ellos aprendan a pedir ayuda, para que sepan que no están obligados a resolver todo ellos solos y para reconocer esas redes de apoyo o esas personas que van a estar ahí. Y como papás, obviamente, extender la mano y dejar como la puerta abierta, por así decirlo, para que cuando ellos lo decidan o cuando ellos requieran nuestro apoyo, estar ahí, ¿no? Incluso no decirles de manera directa, tiene mucho que ver también con nuestro lenguaje, qué lenguaje vamos a ocupar con ellos. No decirles de manera directa como de necesitas ayuda, te dije que no ibas a poder o alguna cosa así que los invalide de alguna forma, pero sí ser muy empáticos en esa parte y poder contactar con ellos. Noto que te sientes de esta manera, noto que esperabas otra cosa, podrías decirme cómo te sientes o yo me sentiría de esta manera. Y entonces cuando empezamos a dar ese acompañamiento desde mi persona, desde cómo yo me sentí en algún momento o cómo me sentiría si estuviera pasando por esa situación, pues claro que nuestro adolescente se va a sentir mucho más acompañado y va a ser como una herramienta que podemos utilizar para que se acerquen a nosotros, ¿vale? Y ahora, por último, la parte cognitiva, ¿no? Ayer hablábamos de ese aprender constante, de ese ejercicio constante que tenemos al aprender. Y recuerden que el aprender no solamente es o tiene que ver con el conocimiento como tal, sino más bien con esta parte de adquirir habilidades, de adquirir herramientas que nos permitan hacer frente a situaciones de la vida, ¿sale? Recuerden que el aprendizaje o la parte cognitiva no solamente tiene que ver con el conocimiento como tal, con la parte de adquirir información documental, por así decirlo, sino también con esta parte de hacer frente a las habilidades, de conocerme a mí misma, de poder tener este choque de ideas, este choque de emociones y hacer o lograr una alternativa o construir una alternativa diferente. Y está totalmente relacionado con la creatividad, que es lo que también hemos estado abordando el día de ayer. ¿Vale? Entonces vamos a avanzar con la siguiente lámina, por favor, Ceci. Denme unos minutitos, voy a prender la luz porque ya no se alcanza a ver muy bien. Creo que ya.
Ok, ahora sí ya vamos, ya que dimos como un poquito de las recomendaciones generales o de lo que queremos lograr o de qué tan importante o qué impacto, o más bien, en qué áreas específicas tienen impacto estas habilidades socioemocionales. Ya vimos que son básicas, ¿no? Que tienen que ver con el autoconocimiento propio, con mi relación con otras personas, con esta parte de resolver problemas, hacer frente a la adversidad. O sea, ya sabemos en qué áreas específicas va a tener un impacto, ¿no? O cómo se relaciona. Ahora sí, ya vamos a pasar a las técnicas, las estrategias y las recomendaciones, ya con ejercicios más específicos para que ustedes puedan ir relacionando la información que hemos visto con herramientas específicas. Entonces, de manera general, ayer me decían que sí íbamos a abordar como estrategias para papás, obviamente para profesores y para profesionales de la salud. Creo que en este caso, pues a los papás es a los que más nos cuesta en muchas ocasiones como identificar el estado emocional de nuestros niños o las habilidades sociales en las que pues necesitan fortaleza, ¿no? Las habilidades sociales y emocionales. Entonces, primeramente como papás, lo que tenemos que hacer es empezar con ese ejercicio de reconocer nuestras habilidades socioemocionales, obviamente propias, las que tenemos nosotros. Checar cómo está nuestra comunicación, checar si identificamos nuestras emociones, qué tanto nos cuidamos, qué tanto valoramos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, qué tanto organizamos nuestras actividades, si estamos dando tiempo de calidad, si estamos organizando bien nuestros tiempos, nuestros espacios, qué tanto gestionamos nuestras emociones. Primero es hacer como ese ejercicio precisamente de introspección y poder tener un acompañamiento, ¿no? Porque a veces como papás pensamos que pues todo ya lo debemos de saber, que pues qué van a pensar de mí, ¿no? Si yo pido ayuda, si yo pido un acompañamiento. Y no, es totalmente normal pedir una asesoría, un acompañamiento para explorarme y para saber cómo poder ayudar o orientar. En este caso a mis hijos, ¿no? Y nosotros como adultos, bueno, como profesionales, perdón, que nos dedicamos a las infancias, a los adolescentes también, es monitorear emocionalmente cómo puedo acompañar a, pues a mis niños, a mis adolescentes, ¿no? Que podamos ser empáticos, que podamos tener esta validación, que evitemos juzgar y decir no es para tanto o creo que estás exagerando. Creo que ese sería como las recomendaciones generales. Lo más importante es desarrollar esta empatía, poder conectar con la situación que está viviendo esta persona y pues tratar de imaginar o de pensar cómo se está sintiendo, ¿no? ¿Qué emociones está sintiendo? ¿Qué pensamientos puede tener? Y cómo me sentiría yo si estuviera en esa situación. ¿Sale? Entonces, de manera general sería pues la validación emocional y la conexión, ¿no? Cuando hablo de estos temas, sobre todo de cómo acompañar las emociones de nuestros niños o el desarrollo socioemocional, pues básicamente menciono puntos específicos, que es la validación, que es conectar, que es atender la necesidad o lo que está demandando la persona y poder estar ahí de manera activa, ¿no? Poder estar acompañando. Entonces, cuando nosotros queremos recomendaciones para acompañar a desarrollar estas habilidades socioemocionales, pues básicamente es entender que es un proceso, que no es como de un día para otro, que vamos a aprender a resolver problemas sobre la marcha, en conjunto, que en muchas ocasiones vamos a necesitar un acompañamiento, una guía, tanto papá como hijos, y que pues es un proceso y un aprendizaje constante. Sale que nuestras habilidades socioemocionales se van a ir fortaleciendo a lo largo de la vida y que si no tenemos un inicio, que si no iniciamos como desde las primeras etapas con este fortalecimiento de habilidades, en el momento de la vida en que lo queramos hacer, tenemos que empezar desde lo más básico, que sería pues conociendo nuestras emociones, dando valor a lo que hacemos y dependiendo cada área, ¿no? Ya con los esquemas que les mostré el día de ayer, podemos darnos una idea y podemos decir, ah, bueno, pues hay que fortalecer estas áreas, ¿no? De acuerdo a la etapa del desarrollo, por ejemplo. Si sabemos que
estamos en edades de preescolar, primaria, pues sabemos que lo básico sería que aprendan a identificar sus emociones, que aprendan a expresarlas. La resolución de problemas dependería de acuerdo a su edad, la tolerancia a la frustración igual con situaciones de acuerdo a su edad, y lo único que tenemos que hacer, pues irlo adaptando de acuerdo a la edad para poder acompañar y dar pues esas técnicas o esas estrategias junto con ellos, ¿sale? Entonces es muy importante considerar la situación por la que están pasando y la etapa del desarrollo en la que se encuentran para que nosotros podamos crear una estrategia o podamos dar ese acompañamiento y además podamos identificar qué áreas les está costando. Por ejemplo, si llega una situación o un caso en el que pues definitivamente le cuesta socializar, no hay una buena comunicación o tenemos problemas relacionados con conducta, pues ahí nos estamos dando cuenta que tenemos que fortalecer habilidades de comunicación, habilidades emocionales, fortalecer inteligencia emocional y sobre todo lo básico sería, o la manera de prevenir sería desarrollar esta tolerancia a la frustración. Creo que de manera preventiva siempre vamos a fortalecer autoestima, resiliencia, hacer frente a los problemas y lo que tiene que ver con esta parte de la tolerancia a la frustración. Entonces, a manera de prevención, como un plan, podríamos decirlo, tenemos que fortalecer esas áreas. Claro, va a haber niños o adolescentes que van a tener una necesidad en específico y vamos a tener que fortalecerlo desde ahí. Pero de manera general podemos incluso ir fortaleciendo o ir previniendo que esas áreas pues como que queden al abandono o que no se fortalezcan en algún punto. Entonces, de manera general, esas serían las recomendaciones, ¿sale? Ahorita ya vamos a pasar como a las estrategias específicas que les quiero compartir para que vayamos teniendo como una idea un poquito más clara. Entonces, vamos a avanzar con la siguiente lámina, Ceci. Bueno, ayer les mencionaba mucho de la rueda de las emociones. Entonces, este ejercicio es como un ejercicio básico, un ejercicio con el que podemos comenzar. Esta rueda de las emociones, obviamente, pues ya tiene demasiadas emociones y es como más para trabajar con adolescentes, con adultos, porque ya es como que un poco más completa toda la rueda de las emociones. Pero cuando empezamos, como ahora sí que desde el inicio, podemos empezar con las emociones básicas. Entonces, de acuerdo a la etapa del desarrollo o a cómo nosotros identifiquemos que nuestros niños conocen sus emociones, podemos empezar pues con la más pequeña, que serían las 6 emociones básicas que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos complementar esta rueda de las emociones? De entrada, podemos tenerla impresa, podemos tenerla ahí visible para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros pacientes en general, y podemos tener pues siempre a la mano hojas blancas, hojas de colores, plumones, esta parte de stickers, por ejemplo, con las emociones, y vamos a ir de diferentes situaciones o identificar en las que hayan experimentado estas emociones. ¿Sale? Entonces, en las primeras etapas, bueno, por ejemplo, en preescolar, podemos empezar con eso, con enseñarles la representación gráfica de la emoción acompañado pues con el nombre, ¿no? Y con alguna situación, por ejemplo, algún cuento o alguna situación específica en donde otra persona se haya sentido así o donde yo misma me haya sentido así y después le preguntamos, ¿tú te has sentido así en algún momento? Y podemos ir como guiando a este pequeñito o pequeñita o a esta adolescente a que nos vaya como contando en qué momento se pudo haber sentido así, ¿sale? O incluso podemos plantear una historia, una situación específica y vamos a lograr que ellos vayan identificando cómo crees que se pudo haber sentido este personaje o cómo crees que te hubieras sentido tú si estuvieras ahí. Ahorita les voy a poner unas situaciones que también pueden ser complementarias, pero esta rueda de las emociones es como lo primordial o lo básico para empezar a dar estructura o para empezar a tener conciencia precisamente de nuestras emociones y así poderlas expresar. Una vez que vayamos teniendo ya una conciencia, podamos identificar estados emocionales en nosotros y en las demás personas. Recuerden que esa es una habilidad socioemocional.
y que tiene que ver obviamente con la inteligencia emocional, vamos a ir poniendo estrategias que nos van a permitir a manejar el enojo, por ejemplo, o a manejar la tristeza. Esas estrategias pues pueden ser el diario emocional, pueden ser plasmarlo en un dibujo, hablar de lo que me pasa y expresar qué necesito, qué me gustaría que pasara, ¿sale? Y entonces ahí como que vamos creando estas diferentes estrategias para ir abordando esa situación. Ahora, si nosotros sabemos que la intensidad o que el enojo obviamente es muy alto y que hay pues conductas disruptivas o que se hace daño el niño o que pues hace daño a otras personas, simplemente tenemos que encontrar una forma diferente de canalizar la emoción, de dar otras estrategias, como a lo mejor con pinturas, con diferentes trazos, con colores, para que vaya saliendo esa emoción y en un periodo un poquito más a largo plazo poder entender o más bien poder bajar la intensidad de la emoción, una vez que baje, dar herramientas alternativas para poder reaccionar ante esa situación o ante una situación parecida. Y entonces ahí estamos ejercitando esta parte de autoconocerme, de tener esta parte de la flexibilidad cognitiva, de poder identificar otras alternativas, otras formas de reaccionar y con los niños lo podemos hacer mediante cuentos, ¿sale? Plantear una historia en donde tengamos dos escenarios totalmente diferentes. Uno donde reaccione obviamente de manera violenta, de manera poco saludable, y el otro donde pueda reaccionar de una manera un poco más adaptativa, donde respete obviamente su persona y la persona de las otras personas. Entonces, al hacer esa comparación, pues va a ser un poquito más fácil que nuestros niños lo puedan comprender. Y con los adolescentes, pues también podemos manejar así, con historias, si es que se presta la oportunidad, si es que a ellos les gusta, y si no, pues lo hacemos directamente con plantear situaciones diferentes o situaciones contradictorias para que ellos puedan plantearse como en esos dos casos. ¿Sale? Entonces, esta parte de la ruedita de las emociones diríamos que es como una de las primeras intervenciones o de los primeros ejercicios que podemos empezar a hacer para tener conciencia, ¿sale? Conciencia de nuestras emociones. Ahora pasamos a la siguiente, por favor, Ceci. Ok, aquí les puse un ejercicio para precisamente continuar con la identificación de emociones y vamos a plantear a los pequeñitos algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo podemos hacer en grupo o lo podemos hacer igual de manera individual, dependiendo sea el caso. Y entonces les voy a leer alguna. Mañana es la fiesta de fin de curso que tanto has esperado. Tus padres te dicen que no puedes asistir porque llegaste tarde a casa toda la semana. Esto es más como para adolescentes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dices a tus padres? ¿Qué harías? ¿No? Y ahí es más como de ir fomentando pues esta parte del pensamiento crítico, de la evaluación de nuestros actos, de experimentar primero cómo nos sentimos. Entonces podemos complementar. Planteamos esta situación, alguna de esa situación y lo complementamos con la ruedita de las emociones para que sea un poquito más fácil para nuestros adolescentes o para nuestros niños expresar cómo se sienten. Ahora, cualquiera de estas situaciones la podemos adaptar a una etapa más pequeña. Por ejemplo, para niños de preescolar o de primaria podemos plantear una situación en la que imagínate que te acaban de comprar un juguete, ¿no? Y que estás muy emocionado, llegas a la casa de tus abuelitos con tu juguete y pues están tus primos, ¿no? Resulta que pues tus primos te piden que si pueden jugar contigo, con tu juguete nuevo, y pues tú accedes, ¿no? Y juegas con ellos. Pero por alguna razón, pues tu primito se tropieza, pues cae y pues el juguete como que se daña, ¿no? Entonces vamos ahí como pues un momento pues donde pues sabemos que es un accidente, donde sabemos que no era la intención, pero que obviamente va a provocar mucho enojo en cualquier niño, porque pues obviamente es su juguete, porque está nuevo, porque pues digamos que se dañó. Entonces ahí podemos trabajar muchas cosas con los niños y entonces empezamos, ¿no? Podemos poner ahí diferentes emojis o diferentes imágenes de emociones
Y ahí podemos ir cuestionando, ¿no? ¿Cómo crees que te sentirías? ¿O cómo crees que se sintió tal persona? Para que él no se sienta como que él, pero sí alguien más. Y entonces a ir como que guiando, expresando, o incluso de sabemos que hay niños que les cuesta, por ejemplo, situaciones en específico, eso nos va a permitir, por ejemplo, cuando platicamos con los papás y ellos nos cuentan, no, pues fíjese que le cuesta esto, fíjese que el otro día pasó esto y su forma de reaccionar fue así, todo esto, pues ya sabemos o tenemos una idea un poquito más clara de las situaciones en las que les cuesta, de las situaciones en las que son más vulnerables emocionalmente y que no, digamos, no tienen como esos recursos, esas herramientas. Entonces creamos situaciones parecidas para poderle darle esas herramientas al niño. ¿Sale? Y entonces así podemos tomar estos ejemplos y podemos ir creando cualquiera o cualquier otra situación que nosotros consideremos de acuerdo a las necesidades de nuestros niños. Entonces, estas situaciones son aptas o esta estrategia es totalmente aplicable para niños y para adolescentes. ¿Sale? Ahora vamos a pasar con la siguiente, por favor, que sería la hoja de vida. Esta parte también nos sirve como para ir fomentando autoconocimiento o para empezar a conocernos. En muchas ocasiones como que nos cuesta identificar qué nos gusta, qué nos desagrada, cuáles son esas cosas que disfrutamos, las cosas que no nos gustan. Y entonces podemos ir trabajando la hoja de vida. Obviamente esto también se puede hacer como desde pequeñitos hasta adolescentes, ¿no? Simplemente tendríamos que ir pues adaptando, agregando o quitando algunas frases, pero podemos empezar con esto, ¿no? Como de me llamo tal, soy una persona que le gusta hacer esto, que no le gusta hacer el otro, como que empezamos a describir quiénes somos para que nos conozcan, ¿no? Lo que me gusta de mí es, ahí podemos empezar a nombrar qué te gusta de ti. Soy bueno o soy buena para, o también se me dificulta hacer esto, o fíjate que en alguna ocasión me pasó esto, y así como que empezar ahí a darle al niño o al adolescente herramientas para que se pueda ir conociendo y para que se pueda ir expresando. Lo que podría cambiar de mí es, o algunas cosas que me desagradan de mí son, y ya podríamos como que empezar. Una frase positiva que me puedo decir es, y ahí incluso esas frases positivas son como algunas frases que podemos empezar a construir con nuestros niños y con nuestros adolescentes y las podemos utilizar de muchas formas, ¿no? Incluso cuando ellos se sientan tristes o desmotivados, podemos recurrir a esa frase. O podemos hacer un dibujo, o podemos hacer un escudo, o una especie de amuleto, muchas cosas. Nosotros podemos encontrar muchas variantes de manera simbólica que permita que nuestros niños recuperen esa motivación, recuperen esa confianza en sí mismos, o incluso podemos hacer como una especie de álbum de logros y también de obstáculos, ¿no? Como de obstáculos, ¿no? Cosas en las que pensé que no iba a poder o que pensé que pues no había otra opción o que ya era el fin o alguna situación así, ¿no? Y entonces al hacer ese recuento, esta parte del álbum es algo que se me acaba de ocurrir, pero es algo muy bueno. Entonces es como que podemos hacer ese recuento de situaciones complicadas, de situaciones en las que sí podemos salir adelante y entonces eso también nos va a recobrar, pues precisamente la confianza, ¿no? Con hechos, porque a veces es como de, sí, tienes que creer en ti, todo esto, pero se queda como que en frases y nosotros nos ayuda demasiado poder verlo, poder comprobarlo, ¿sale? Entonces eso es lo que podemos hacer. Y también quiero ser o me gustaría ser, sé que puedo con esto y esto y esto, y así podemos empezar a hacer nuestra hoja de vida, obviamente de acuerdo a la etapa del desarrollo. Sale con niños más pequeños, pues igual y solamente podemos poner una frase que me dice mamá que me gusta mucho, o una frase que me gusta mucho es, o algo que me gusta que me digan es yo puedo y a mí me gustaría aprender a andar en bicicleta, cosas así, algo más sencillo, pero pues lo podemos ir adaptando de acuerdo a la etapa del desarrollo o incluso si tenemos niños que pues a veces ya llevamos como un proceso largo o que somos pues prácticamente ese profesional de la salud que siempre los acompaña en diversos momentos de la vida, entonces eso nos ayuda como para tener ya
pues en ese expediente completo, como que todo el historial e irlo complementando o ir haciendo la historia de vida o la hoja de vida en determinadas áreas del desarrollo, ¿no? Entonces, a lo mejor desde cuando iba a primaria y después ahorita ya va en la secundaria y pues vamos complementando esta hoja de vida, pues precisamente para ir generando autoconocimiento y poder lograr que ellos identifiquen pues precisamente estas cualidades, estas adversidades, estas cosas en las que no son tan buenos, en las que podrían mejorar, y eso ayuda demasiado pues precisamente para esta parte de autoconocimiento, introspección, reflexión. Esto ayuda mucho, ¿vale? Entonces vamos a pasar con la siguiente, que sería frases incompletas, ¿sale? Entonces, esta actividad también nos va a ayudar para ir generando esa conciencia al momento de expresar nuestras emociones. Entonces, aquí les puse algunas frases, pero obviamente ustedes pueden crear sus propias frases o otras totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí les puse, cuando estoy callado o callada con mis amigos, me siento. Y aquí es como precisamente este momento incómodo, ¿no? Que a veces sentimos o esta necesidad como que de querer comunicar, de querer estar hablando y que pues a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Cuando me enojo con alguien, me siento y ahí podemos ir explicando, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando nos enojamos con alguien? Cuando me regañan, me siento y ahí podemos expresar, obviamente, o cuestionarnos cómo me siento cuando me regañan. Incluso puedo decirles, a ver, acuérdate de una situación, de un día que te hayan regañado mucho, que te hayas sentido muy mal. Y entonces, pues ahí como que vamos encaminando a nuestro niño, niña o adolescente a que pues nos vaya diciendo para que pues vaya identificando básicamente. Cuando tengo un problema, me siento y ahí también exploramos cómo nos manejamos ante un problema. Cuando estoy contento o contenta, lo demuestro de tal manera, ¿no? Hago esto, hago el otro, me muevo, me desempeño de esta manera, etcétera. Y cuando tengo miedo, busco, y ahí también podemos decir o identificar cómo reaccionamos ante el miedo. Entonces ahí nosotros podemos utilizar estas frases y complementarlas con otras como para conocer la situación actual de, de mi niño, de mi niña o de mi adolescente y así ir teniendo un punto de referencia de cómo se maneja o cómo se manifiesta ante determinadas situaciones y poderle dar herramientas que lo puedan complementar, ¿sale? Y pues vamos a pasar con la siguiente. Ok, aquí también ya les puse esta parte del balance decisional que también se me hace muy importante. Pues este precisamente nos ayuda a esta, tiene mucho que ver con la parte de resolución de problemas y de toma de decisiones. ¿Sale? Es un poquito más, obviamente, enfocado a la toma de decisiones, pero a veces, pues, obviamente, un problema implica tomar decisiones, entonces como que va de la mano, pero son herramientas que podemos utilizar. Este balance decisional, pues, obviamente, lo podemos empezar a implementar un poquito ya más específico o ya con la finalidad que es pues en la etapa adolescente y adultos jóvenes y pues obviamente adultos. En el caso de los pequeñitos solamente lo tendríamos que ajustar, o sea, como que de una manera un poquito más sencilla como de, bueno, ¿qué pasaría si hacemos esto o qué pasaría si hacemos el otro? ¿Sale? O tenemos estas dos opciones, ¿no? Si hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo te visualizas si eliges esto? ¿Y cómo te visualizas si eliges el otro? O sea, como que lo vamos a explicar de manera más sencilla para nuestros niños, pero al final, pues como que el objetivo es el mismo, que básicamente sería comparar los dos escenarios como con este pros y contras o los costos y los beneficios de dos situaciones específicas, ¿sale? Entonces, con los adolescentes, pues obviamente es una gran alternativa porque pues obviamente sabemos que en la etapa adolescente, pues precisamente hay mucha confusión, hay un choque de ideas, no, pues como que tenemos muchos deseos al mismo tiempo, quisiéramos hacer
muchas cosas al mismo tiempo y como que nos cuesta precisamente decidir o tomar la mejor decisión. Entonces, al estar haciendo precisamente estos balances decisionales, pues nos ayuda demasiado porque pues nos hace como, pues sí, como visualizar dos escenarios. Recuerdan que se los mencioné como, creo que en el primer día o el día de ayer, no sé, esta capacidad de predicción, ¿no? Y es una habilidad socioemocional también, esta capacidad como de predecir qué es lo que pasaría, qué es lo que podría ser, ¿no? Entonces me planteo, tengo dos situaciones y entonces me planteo los pros y los contras de elegir esta situación y los pros y los contras de elegir la otra. Y entonces al tenerlo planteado, plasmado en una hoja, pues claro que me va a ayudar a tener un poquito más de claridad. Voy a forzarme a tener un proceso cognitivo diferente y voy a dar o voy a ir adoptando una estrategia para tomar decisiones de manera consciente. Recuerdan que uno de los aspectos que hemos estado tocando a lo largo de este taller es precisamente la toma de decisiones de manera de manera consciente, perdón, de manera eficaz, de acuerdo pues a lo que quiero lograr, a mi plan de vida, a mi historia de vida, a mis objetivos, ¿no? Entonces, este cuadrito simplemente lo podemos ir adaptando, ¿no? Con nuestros niños también funciona, pero solamente que no lo haríamos de una manera tan formal como haciendo un cuadrito, sino a lo mejor con dibujos, con un tema un poco más gráfico o por medio de títeres o por medio de cuentos, pero al final es como que los dos puedan, que nuestro pequeñito o nuestra pequeñita puedan distinguir los dos panoramas, ¿sale? Entonces al final como que la metodología es la misma, solamente tenemos que adaptarlo pues de acuerdo a la etapa del desarrollo, porque claro que si nosotros ponemos este cuadro a nuestros niños de preescolar o de primaria, pues no nos van a entender, se van a aburrir y pues ni siquiera nos van a poner atención, entonces mejor lo podemos hacer como que con dibujitos, con las dos situaciones ahí gráficamente y como que, a ver, ¿qué harían si pasa esto? A ver, los escucho, ¿qué haríamos si pasa esto? Y a ver, ¿qué harías si eliges el otro? ¿Y qué es la que más te gusta, no? ¿Con cuál te sentirías mejor? Entonces, es como que, pues, irlos como guiando a que puedan decidir de manera pues de acuerdo a su etapa del desarrollo, ¿sale? Entonces, así son decisiones muy sencillas, obviamente de acuerdo a su edad, pero vamos a ir ejercitando esta parte desde etapas muy tempranas, ¿sale? De acuerdo a situaciones que se adapten a su etapa del desarrollo y en algún momento cuando lleguemos a la etapa adolescente o de adultos jóvenes ya va a ser mucho más fácil utilizar esta herramienta, ¿sale? Y al principio, pues a lo mejor sí puede ser gráficamente, y después pues ya ni siquiera vamos a necesitar pues que sea en papel. A lo mejor ya vamos a hacer como nuestra evaluación ya de manera mental o con otras estrategias, pero ya no necesariamente en el papel. Y si necesitamos siempre apoyarnos del papel o de plasmarlo, pues eso nos va a ayudar mucho a tener un poquito más de estructura, porque recuerden que a veces pues tenerlo todo en la mente y no plasmarlo o no sacarlo, pues también eh, genera cierta frustración. Entonces sí es recomendable como tenerlo siempre visible, siempre como plasmado de alguna manera para que sea un poquito más fácil para nosotros. ¿Sale? Entonces vamos a pasar con el siguiente, por favor. Y aquí ya les puse lo que es el plan de vida. ¿Sale? Este plan de vida también se los incluí más que nada como para la parte adolescente, que es, siento que pues estas habilidades socioemocionales tienen un impacto un poquito mayor en la etapa adolescente. Con nuestros pequeñitos vamos a manejarlo así que nos vamos a quedar como hasta la parte de desarrollar su inteligencia emocional, que creo que sería lo más importante. Entonces, si ya venimos en un trayecto de que ya en las primeras etapas del desarrollo tenemos esta parte de la comunicación, de la inteligencia emocional, cuando lleguemos a la etapa adolescente vamos a darle un poquito más de peso a esta parte de la resolución de problemas y a la parte del plan de vida y toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eso se va a adoptar más a su etapa del desarrollo. Cuando nuestros pequeñitos, pues obviamente están en las primeras etapas del desarrollo, no es tan necesario tomar decisiones. O igual y sí, pero son decisiones como que más simples, más como que
pues como sí, un poquito más simples, ¿no? Y siempre por lo regular, pues necesitan el acompañamiento de un adulto. Entonces ahí como que simplemente como enseñarles cómo podemos tomar una decisión y decir, ah, bueno, pues si hacemos esto, ¿qué va a pasar? O si hacemos el otro, ¿qué va a pasar, no? Pero ya cuando estamos en una etapa ya adolescente o de adultos jóvenes, pues toma una importancia un poco mayor la parte de, pues obviamente tomar decisiones, la parte de elaborar un plan de vida y también resolver problemas. ¿Por qué? Porque nos estamos trasladando o porque estamos transitando esta parte de prepararnos para la etapa adulta, prepararnos para nuestra independencia, para nuestra autonomía. Entonces, por eso les puse o me pareció importante ponerles, pues a grandes rasgos, un plan de vida. ¿Sale? Entonces ayer platicábamos que es importante tener como esta parte de un plan, algo que nos indique o que nos diga hacia dónde vamos, ¿no? Que ya tengamos algo más o menos establecido, ¿no? No quiere decir que sea al 100% lo que queremos, pero sí que tenga que ver precisamente con lo que me gustaría lograr, con qué quiero hacer, qué papel quisiera desempeñar, ¿no? Y aquí les puse algunas preguntas como para empezar a cuestionarnos respecto a eso. Y eso ayuda muchísimo también, pues en este ejercicio de autoconocimiento, de qué quiero estudiar, a qué me gustaría dedicarme. Y pues obviamente todo esto pues empieza en la etapa pues adolescente y adultos jóvenes, ¿vale? Entonces, algunos de los cuestionamientos que podemos plantear es determinar tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué papel desempeñas? ¿Y qué papel, no? ¿Qué profesión, qué lugar de la familia ocupas? ¿Qué lugar te gustaría ocupar? Pues obviamente en una familia, ¿quieres o no formar una familia propia? Cosas así, ¿no? ¿Qué ideas tienes o qué quieres hacer? Anotar esas prioridades, obviamente, y también piensa en tus necesidades. ¿Qué necesitas o qué precisamente habilidades socioemocionales debes tener o debes desarrollar para desempeñarte en ese aspecto? ¿Sale? Y entonces ahí como que nos vamos también planteando o teniendo una idea de aquellas habilidades que nos falta fortalecer o que nos falta desarrollar. ¿Sale? Y entonces aquí les puse como un cuadrito que también nos podemos ayudar de áreas específicas de la vida, por ejemplo, la parte económica o laboral, en la parte familiar, en la parte de la salud, en el área intelectual, en la parte emocional y pues obviamente en la parte espiritual. En lo espiritual tiene no tanto que ver con la parte de la religión, sino más bien con este tema de el contacto o la confianza como en nosotros mismos, como la parte intrapersonal. Sale con ese contacto que yo tengo, con ese autoconocimiento, con esta parte de establecer redes de apoyo, con situaciones o aspectos que me llenen, que me alimenten, como en esta parte de ayudar, de apoyar, de ser empático, tiene más que ver con eso. ¿Sale? Entonces, dependiendo en cada área, pues nos vamos a plantear alguna meta con esta pregunta. ¿Qué quiero lograr? Y ya también te vamos a decir cómo saber cómo lograrlo. Vamos a ir creando como esas estrategias. ¿Cómo lo lograría, no? Y cómo o qué impacto tendrá en mi vida. ¿Sale? Como para plantearnos ese escenario y saber si eso es realmente lo que quiero o si puedo replantear esa meta. ¿Sale? Entonces, para eso, pues me pareció importante ponerles el plan de vida. ¿Sale? A ver, vamos a pasar con la siguiente, Ceci, por favor. Y aquí ya les puse la parte de resolución de problemas. ¿Sale? Una de las estrategias más o sea, más fáciles o más sencillas que podemos hacer es precisamente reflexionar ante la forma de resolver nuestros problemas en grupo. Y entonces podemos hacer como diferentes cuestionamientos de por ejemplo, ¿cómo suelo resolver problemas? O cuando se me presenta esta situación, ¿qué suelo hacer? Y entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en grupo, podemos como pedir diferentes opiniones, diferentes ideas e ir retroalimentando, ¿no? Y si estamos también trabajando de manera individual, pues podemos hacerlo también así, de manera de cuestionamientos.
Ahora, exponer diversas situaciones. También podemos exponer diversas situaciones problemáticas e ir poniendo alternativas de solución. ¿Sale? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cuáles serían esas dificultades? Y así, una vez que ya tengamos todas las alternativas posibles, establecer un plan de acción, o sea, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Esta opción sí tiene que ver, esta opción mejor la quito porque pues no tengo esta herramienta, pues porque no me ayudarían, con qué personas cuento, a quién puedo pedir ayuda. Y aquí también entraría esta parte de las redes de apoyo, ¿sale? Como de con quién voy a hablar, a quién le voy a pedir ayuda, qué puedo hacer, con quién puedo recurrir para que tengamos esta parte de la vinculación social o esta parte de ejercitar estas habilidades interpersonales, ¿va? Que es básicamente pues gestionar pues esta ayuda, ¿no? Pedir ayuda, identificar otras alternativas y que no todo dependa de mí, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esta conciencia de decir, bueno, puedo hacer esto, puedo recurrir a tal persona, puedo decirle a mi mamá, a mi papá, a un amigo, no sé, muchas cosas, fortalecemos esa red de apoyo y es más fácil que nuestros niños y nuestros adolescentes en algún punto tengan un panorama más claro al momento de resolver problemas. O si ellos no tienen la respuesta, sabrán a quién recurrir para poder tener una respuesta. ¿Sale? Y aquí les puse esta parte de desarrollar un pensamiento crítico, porque al estarnos cuestionando, al plantearnos situaciones específicas y al tener precisamente pues este choque de ideas, pues este conflicto cognitivo, digámoslo así, pues nosotros vamos creando como estas alternativas de solución, como que otros posibles escenarios, nos vamos cuestionando y entonces vamos teniendo como más herramientas y un panorama más claro al momento de actuar. ¿Sale? Al momento de que se nos presenten esas situaciones o esas habilidades. Entonces, a lo mejor nunca hemos pasado por una situación parecida a la que nos estamos planteando de manera hipotética, pero podemos forzarnos de manera intelectual a buscar posibles soluciones o a ver qué alternativas de solución tengo. Y eso me va a dar sin duda una herramienta para que cuando se me presente una situación similar, yo sepa qué hacer y cómo desenvolverme. ¿Sale? Entonces, sin duda, este tipo de situaciones siempre nos va a ayudar a fomentar el pensamiento crítico, una propia opinión, elaborar una propia opinión, por qué pienso esto, qué impacto tiene, cómo nos puede favorecer o en qué me favorece y eso me ayuda a construir una opinión, ¿sale? Entonces, al momento en que nosotros vamos brindando a nuestros alumnos, por ejemplo, o a nuestros pacientes como de a elaborar una respuesta, a justificar o a explicar algo, pues sin duda vamos teniendo un pensamiento crítico. O al momento de decir, bueno, tengo esta posible hipótesis, voy a buscar otras más. ¿Cuál es como que la que más se acomoda o cuál es la posible solución? Y entonces ahí también podemos ir desarrollando precisamente este pensamiento crítico. Entonces ya con estas ideas o con estas estrategias, nosotros podemos ir creando o ir diseñando nuestras propias estrategias o algunas otras estrategias que se nos ocurra, teniendo estas como base y adaptándolas pues obviamente a la etapa del desarrollo de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas y de nuestros adolescentes. ¿Sale? Entonces, bueno, en cuanto a las estrategias, me parece que ya son todas. Ya ya abordamos todas, ya pues traté de ponerles como que las más importantes, y las fui adaptando, pues obviamente de acuerdo a la etapa del desarrollo, de acuerdo a cómo podemos irlas adaptando y que muchas de ellas, pues claro que las podemos adaptar en diferentes escenarios, diferentes edades, diferentes situaciones y pues nos van a ir ayudando para también tener un panorama más amplio y poder ir creando algunas otras. Entonces, estas estrategias sin duda pues nos van a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la expresión, resolver problemas, tomar decisiones, que al final de cuentas son
habilidades socioemocionales que necesitamos fortalecer. Y pues obviamente al tener un desarrollo de nuestra autoestima o al estar desarrollando nuestra autoestima constantemente, al tener prácticas de autocuidado, estar aprendiendo constantemente, pues de alguna forma estamos enriqueciendo nuestra parte intrapersonal, perdón, para que en algún punto podamos tener un desarrollo óptimo con otras personas. Entonces, si dan cuenta, las estrategias del día de hoy fueron en la parte intrapersonal que tienen que ver conmigo, con mi persona, con las habilidades que yo tengo que desarrollar, pero también con la parte interpersonal que tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana que me van a permitir adaptarme al medio y la resiliencia. Entonces, de agrupar, como mencionar, para que se hayan cumplido pues como las expectativas, comentarles que ayer me preguntaban, entonces, voy a tratar de conseguirles unos partidas así y se los podamos, pero de manera general podemos buscar escalas para medir, pues la baja algunos cuestionarios que al final es, ¿cómo defines el trabajo duro? ¿O qué tanto, o cómo te identificas, o cómo te desempeñas, o sueles trabajar duro, por ejemplo? Y entonces es como más de enunciados de situaciones de la vida cotidiana y se miden mediante escalas de escalas tipo Likert. Pues casi siempre, nunca, en ocasiones, rara vez. Entonces, como que prácticamente la forma de evaluar estas habilidades es un poquito más cualitativa y tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana, de cómo nos desempeñamos o cómo reaccionamos ante diversas situaciones y lo vamos como que calificando como que en qué tan frecuente es que yo reaccione de esta manera. ¿Sale? Entonces, básicamente los enunciados van relacionados a estas áreas socioemocionales, ya sea como de, no sé, como algunas de baja tolerancia a la frustración, o como otras que tengan que ver con resiliencia, o algunas otras así. Y entonces vamos viendo qué tan, cuáles son las más altas, cuáles son las más bajas, y entonces ahí tenemos como un panorama más claro de cómo podemos reaccionar ante diversas situaciones. Entonces, esos son cuestionarios que podemos ir investigando, que podemos ir buscando. Les voy a pasar los nombres también para que los podamos buscar y si es que yo se los puedo conseguir, también podérselos conseguir. Pero básicamente es eso. Ahora también las pruebas proyectivas, se las mencionaba al inicio, también nos ayudan como a medir un poquito esta parte de la tolerancia a la frustración, de hacer frente a los problemas. Por ejemplo, la de la figura humana bajo la lluvia es una prueba proyectiva que nos da un panorama un poquito más, pues precisamente de carácter proyectivo, de carácter cualitativo, de cómo nos vamos a reaccionar o cómo nos movemos ante una situación específica. También esas pruebas, que ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero que son láminas y que pues te representan como de qué está pasando o qué imaginas que está pasando. De hecho, les voy a pasar los nombres a Ceci para que se los comparta y pues esas también pues nos sirven como para interpretar, ¿no? Como para dar nuestra propia interpretación y para compartir qué haríamos en esa ocasión, en ese momento y de esa forma como ir teniendo una idea de cómo reaccionamos ante situaciones específicas. Entonces, como que estas habilidades son más así, como de carácter un poquito más cualitativo, como de eh, platicar, indagar, no quedarnos solamente con lo que dice la prueba, sino complementarlo con sesiones, con preguntas, con entrevista, obviamente, para que tengamos un panorama un poquito más claro de cómo se desempeña mi niño, mi niña o mi adolescente, o en este caso mi adulto en momentos específicos de la vida. ¿Sale? Entonces, pues eso es respondiendo a la duda que tenían ayer. Y pues ahorita no sé si vayan a hacer algunas otras preguntas para aprovechar unos 10 minutitos que nos quedan para responder preguntas que todavía estén ahí. Y si no, bueno, y si ya se respondieron con la presentación, pues igual está muy bien, ¿sale? Entonces vamos a esperar a que
pues hagan alguna pregunta si es que la hay, por favor. Ok. Bueno, aquí ya están dando como que un poquito. Aquí nos dicen de algunos libros, era lo que les decía ayer, les voy a compartir el de inteligencia emocional de Daniel Goleman y el de habilidades para la vida, para que tengan precisamente pues estas estrategias que fortalecer. Algunos cuentos para preescolar, esos también se los voy a hacer llegar. Ya en alguna ocasión en otro taller em, de la parte emocional en nuestros niños ya los he compartido, entonces se los voy a volver a compartir. En una familia que hay violencia, ¿cómo afecta las habilidades socioemocionales? Pues bueno, de entrada, pues cuando tenemos contextos violentos, pues nuestras habilidades socioemocionales se ven afectadas. De entrada, pues los papás o las personas que ejercen violencia, pues carecen precisamente de estas habilidades socioemocionales. Entonces tendríamos que empezar por ahí para que también se puedan fortalecer esas habilidades socioemocionales en nuestros pequeños. O en todo caso, pues lograr este desahogo emocional en nuestros pequeños y darles como esta contención en la medida de lo posible. Porque recuerden que no siempre se puede hacer mucho cuando los papás no colaboran o cuando no están abiertos o dispuestos a aceptar precisamente que hay violencia o que necesitan ellos pues también establecer un trabajo terapéutico. ¿Sale? ¿Cómo trabajar la inteligencia emocional con una persona que entiende pero no habla? Ok, ahí pues estamos hablando como de pues una una persona que no tiene articulado el lenguaje o que no puede hablar, pero que sí nos entiende. Entonces ahí tendríamos que adecuarlo de acuerdo, pues obviamente a esta parte de dibujos, de pictogramas, a lo mejor no sé si tenga esta parte de la escucha o a veces tampoco escuchan. Entonces tendríamos que adaptar estas estrategias a su forma de comunicación, ¿sale? Muchas gracias a ustedes. ¿Alguna bibliografía de metáforas? Básicamente las metáforas, o bueno, se refieren a estas como situaciones, las podemos ir creando nosotros o así simplemente como que podemos buscar pues así como en internet como algunas situaciones de la vida cotidiana o situaciones a las que se enfrentan nuestros niños o incluso con la información que nos brindan los papás, podemos crear como alguna historia, alguna metáfora para que podamos como abordarlo con nuestros niños. Y para trabajarlas con población con discapacidad, era lo que les decía, podemos adecuarlo con pictogramas, con algún otro medio de comunicación, obviamente con ellos, para que lo podamos comprender y lo podamos trabajar. Entonces, las habilidades socioemocionales pues también son de vital importancia precisamente en esta parte de la población con discapacidad, porque ustedes saben que sus procesos cognitivos, dependiendo la discapacidad, pues a veces están comprometidos. Sin embargo, algunos otros no. Algunos, los procesos cognitivos pues están intactos y tenemos como que más herramientas para trabajar con ellos. ¿Sale? Entonces, dependiendo la discapacidad que tengan, es como nosotros vamos a ir adaptando esta manera de transmitir el mensaje de acuerdo a su etapa del desarrollo o a su situación cognitiva. ¿Sale? ¿Qué hacer si los papás de una niña de 4 años la regañan por llorar y en general por todo? Pues era lo que les comentaba hace rato. En general es primero como trabajar con los papás, psicoeducarlos respecto a esta parte de conocer sus emociones, de canalizar sus emociones y de brindarles la información necesaria acerca de las emociones de nuestros niños y en general de todas las personas
para que comencemos a validar y a evitar reprimir pues estas emociones. Entonces, primero tenemos que trabajar con los papás, psicoeducarlos, darles la información necesaria para que en algún momento tengan las herramientas para ahora sí poder trabajar con la pequeñita o puedan empezar con la validación emocional. En lo de la bibliografía otra vez, igual se los vamos a compartir con toda la información. eh, mm, por lo que serán de mucha utilidad. Muy bien, aquí me dicen que les serán de mucha utilidad en secundaria. Sí, era lo que les decía, son situaciones, bueno, traté de ponerles como de acuerdo a la etapa del desarrollo para que también fuera como que un poquito más completo para ustedes. Los cuatro aspectos del cuadro del balance decisional. Es cuatro estaba muy pequeño y no se veía bien. Ok, el archivo del balance decisional también se los puedo compartir. Básicamente ahí analiza como de tomar una decisión del cambio. Ese balance decisional lo ocupo para terapia. Entonces, generalmente para tomar la decisión como de elijo el cambio, o sea, elijo seguir con mi proceso terapéutico o me quedo como en mi zona de confort. Entonces, esa sería como la situación, pero podemos adaptarlo a cualquier otra situación. Entonces, por ejemplo, elijo esta, por ejemplo, tengo esta licenciatura y tengo esta otra. Entonces, si elijo nutrición, ¿cuáles son los pros y los contras? Y si elijo, no sé, medicina, por así decirlo, ¿cuáles serían los pros y los contras? Entonces, con dos, o sea, con precisamente dos decisiones o con dos situaciones que me cuesta demasiado trabajo decidir, puedo llevar a cabo el balance decisional, pero básicamente sería como para tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, ese documento también se los puedo compartir para que ustedes también lo tengan. ¿Vale? Entonces, básicamente son dos caminos, dos alternativas y los pros y los contras de cada una de ellas. Por eso es que son cuatro cuadritos. No sé si se escuche bajo para todos o solamente para algunos. Ok, dicen que se escucha bien. Y el plan de vida con niños con autismo, bueno, en este caso sería pues con adolescentes que padecen autismo, ¿no? Entonces, básicamente sería como empezar por lo básico, checar qué es lo que pueden, qué es lo que ya identifican, qué es lo que ya conocen, qué es lo que quieren hacer. Y ese plan de vida o esas metas pueden comenzarse de muy corto plazo, o sea, de corto plazo. Entonces, para niños con autismo podemos empezar con metas a muy corto plazo, a lo mejor en un mes, a lo mejor en 2 semanas, para que en algún futuro podamos decir, bueno, eh, qué es a lo que se quería dedicar o cuál es como este plan de vida. Incluso ese plan de vida también lo podemos trabajar con la familia para checar qué herramientas podemos hacer, cómo la familia puede ayudar. Y entonces eso también se trabaja con la familia en el tema de discapacidad, porque precisamente son sus redes de apoyo, son personas que van a estar ahí y que en algún momento tenemos que brindarle precisamente herramientas a estos niños con discapacidad. Entonces, básicamente tenemos que lograr en la medida de lo posible la autonomía. Entonces, tenemos que evaluar en qué proceso están, qué procesos ya cuentan y empezar a ponernos metas realistas de acuerdo a su desarrollo, a sus necesidades, para ir teniendo un plan de vida más específico, pero obviamente sea realista. No le vamos a decir que va a terminar la prepa o alguna otra situación si sabemos que todavía no estamos en esa etapa o todavía no vamos a estar preparados para eso. Entonces tenemos que ser muy concretos en lo que vamos a buscar. Y el plan de vida con niños con TDA es básicamente el mismo porque no está comprometida ningún otro tipo de la parte cognitiva. O sea, lo puedo decir con niños con autismo si es diferente porque generalmente esta parte de las habilidades sociales o socioemocionales se ve comprometida, porque pues generalmente la manera de procesar la información y lo que caracteriza este tipo de trastornos del neurodesarrollo, pues es precisamente esto. Están comprometidas las áreas socioemocionales, pero en el tema de niños con TDA no tanto así, aunque pues obviamente la parte de hiperactiva, la parte de inatención, pues sí se ve comprometida en algunos momentos, pero es básicamente como
lograr tener esa estructura, lograr tener esas herramientas para que tengan como más enfoque, un poquito de más de atención, o sea, como darle la información considerando cómo es que ellos van a aprender para que tengamos pues éxito, ¿sale? ¿Qué herramienta tecnológica recomienda que pueden utilizarse para los jóvenes de hoy que solo quieren estar en el celular? Pues básicamente sería como tomarnos descansos en el celular en general, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, va a haber muchas herramientas en este momento, pues hay muchas aplicaciones como que te recuerdan o que te priorizan tu autocuidado. En este momento no tengo los nombres específicos, pero sí hay muchas herramientas que pues que te van diciendo como de, es momento de tomar agua o vamos a hacer ejercicio, cuántos pasos tienes. Estas herramientas como que son de gran utilidad, ¿no? Pero lo ideal sería pues obviamente tener un equilibrio, lograr un equilibrio y tener descansos y complementar actividad física y precisamente esta parte del autocuidado para que no solamente tengamos acceso al celular. ¿Sale? Entonces, me parece que ya son todas las preguntas. Ya traté de responder la mayoría de las preguntas. Les agradezco mucho por estar aquí en este tercer día. Les pido una disculpa porque hoy no pude proyectar yo la información y pues le agradezco a Ceci que me haya apoyado para poderles compartir las diapositivas y pues espero que este taller haya sido de su agrado y que se lleven muchas, muchas herramientas. Y pues gracias a ustedes por estar. Muchas gracias, Mesa, y gracias a las personas que nos siguen viendo. Quienes no pudieron ver la clase completa, recuerden que ahorita a las 9 de la noche vamos a tener una retransmisión para que pues no se pierdan a detalle ninguna de las técnicas que la maestra nos proporcionó el día de hoy. Y quienes vayan a adquirir la constancia, les recuerdo que hasta el día 29, que agosto 29 es fecha última para hacer el pago y el envío de su comprobante y los datos. Toda esa información se les ha estado enviando en los grupos de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, por favor, a los administradores de los grupos. Les voy a volver a compartir en el chat el enlace para que entren y vean los talleres que están disponibles, tanto los últimos talleres de agosto como ya los talleres disponibles del mes de septiembre. Recuerden que todos nuestros talleres son gratuitos, tanto en vivo como en retransmisión pueden ustedes verlo. Y quienes quieran la constancia, no es obligatorio, es opcional, tiene un costo de recuperación de 260 pesos. Y pues bueno, ustedes ya saben que los pueden pagar prácticamente en unos días posterior a que finaliza el taller. Así que pues bueno, muchísimas gracias, Maestra Blanca. Nos estamos viendo en un próximo taller y también a ustedes síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como ICADI y también encuentran a la Maestra Blanca como SIC Blanca Sosa para que nos sigan, nos etiqueten, compartan también el calendario, compartan este enlace. Este enlace siempre les va a estar proporcionando la información de los próximos talleres, así que guárdenlo, compártanlo y pues muchísimas gracias. Yo soy Ceci de León, coordinadora de talleres y pues para mí siempre es un gusto estarlos acompañando. Hasta la próxima.